¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Comunidad Organizada Población Parinacota. Bueno, yo soy parte de ese medio que se llama Canal 6 Quilicura, un canal comunitario, un canal desde la población marginal, como se le dice en Chile, Parinacota, que a todo orgullo lo digo, es de mucho esfuerzo. Los canales comunitarios no reciben recursos de afuera, sobrevivimos, que nadie se imagina cómo, pero siempre hemos estado desde la lucha social, desde la verdad, desde informar al pueblo la verdad de lo que está pasando. Somos la plataforma del que no son escuchados para ser la voz de los sin voz. Este no es un tema de partidos políticos, no es el color la U, no es religiones, entonces hay que entregar información verdadera de lo que está pasando realmente en el país, que es lo que la televisión chilena no hace. Nosotros simplemente le ponemos el micrófono al ciudadano común, no a los de siempre, porque es a ellos lo que la gente merece escuchar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfermería Comunitaria. Hoy un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo bajar de peso en forma saludable en pandemia con alimentos al alcance del bolsillo? Aquí comienza Enfermería Comunitaria. Gracias por su sintonía, por sus correos, por sus consultas a través de nuestras redes sociales. Hoy damos inicio a un programa Enfermería Comunitaria con un tema muy interesante que ustedes nos han hecho llegar las preguntas y nos han pedido recomendaciones. Como siempre, estamos con los académicos, los profesores y las estudiantes de la Universidad de Santiago de la Escuela de Enfermería. Damos la bienvenida a Susan Colihuanca, Almendra Díaz, Javiera Guzmán, Daniela Hernández, Carmen Guayquimil y Sebastián Ibaceta. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, el tema de hoy es cómo bajar de peso en forma saludable con alimentos al alcance de la mano, ¿eh? Porque muchas veces nosotros vemos recetas, ¿no es cierto?, que están en la tele, pero que no están, no lo venden en el negocio, no lo venden en la feria, donde normalmente nosotros compramos los alimentos. Daniela, bienvenida. Gracias, don Fernando. Y antes de partir con eso, principalmente, tenemos que conocer de forma general sobre la realidad del estado nutricional de las personas antes y durante la pandemia. O sea, si bien los índices de sobrepeso, obesidad e incluso sedentarismo ya eran elevados antes del confinamiento, en la actualidad aquello se ha visto potenciado, o sea, ha subido mucho el nivel de estos índices debido a las cuarentenas, y eso ¿por qué se da? A través de la malnutrición por exceso y la falta de ejercicio. O sea, principalmente antes 2 horas en micro, ¿no es cierto?, salir tempranito al trabajo, y ahora, bueno, muchos vecinos, esa es la realidad, han perdido el trabajo, y estamos en la casa, ¿eh? O sea, antes ya nos alimentábamos mal, ¿no es cierto? Ya habían altas tasas de obesidad, pero esto lo evidenció más, ¿no? Los que no estaban sobrepeso ahora tienen más guatita o han subido un par de kilitos. Primero hay que aclarar un poco el tema de los conceptos. En la malnutrición por exceso, por ejemplo, se va más a lo que es sobre el sobrepeso y a la obesidad, que eso es por consumir más calorías de lo que se necesita. O sea, yo consumo más calorías de lo que yo necesito y lo que gasto. En este caso, como estamos más en la casa, se genera un consumo mayor de lo que nosotros podemos gastar.
y si no hacemos ejercicio, no se van a gastar las calorías y por ende se va a acumular la grasa, por ejemplo, en el cuerpo y va a subir el sobrepeso y la obesidad en nuestro organismo. Mira, tú tocaste, Daniela, lo que es la malnutrición por exceso. Javiera, ¿qué es lo que es la malnutrición por exceso? Porque estar gordito muchas veces, como se decía antes, oye, está gordito porque está bien alimentado. ¿Es así o no, Javiera? ¿Cómo está, don Fernando? Como mencionó Daniela, claro, la malnutrición, cuando hablamos de malnutrición por exceso nos referimos al sobrepeso y a la obesidad. Y como ella también comentó, es consumir más calorías de las que en realidad gastamos. Como estamos más en la casa, como estamos consumiendo distintos tipos de alimentos, a veces no podemos adquirir la variedad que se adquiría antes de frutas y verduras, por ejemplo, estamos consumiendo en ocasiones más comida chatarra, más comida alta en grasas. Entonces eso hace que al no estar realizando ejercicio... Los delivery que nos llenan de papas fritas, de comida china. Claro, entonces al no estar haciendo ejercicio porque estamos en confinamiento, no poder quizás salir a caminar, poder salir a trotar, quizás como lo hacía la gente antes, no estamos gastando estas calorías de más y se van acumulando y se va generando el sobrepeso y la obesidad como se había mencionado. Entonces, claro, es bastante importante que si ya habían índices altos de obesidad y sobrepeso antes de la pandemia, ahora estamos haciéndonos más conscientes sobre esto mismo, porque aparte, bueno, esto predispone para enfermedades crónicas no transmisibles que se llaman, que por ejemplo son la hipertensión, la diabetes, que la gente está más familiarizada con ello, y también es un factor de riesgo para enfermedades como por ejemplo, por ejemplo accidentes cardiovasculares, infarto, incluso predispone para agravar por COVID. También, sí, hemos escuchado esto, se puede agravar el COVID si estamos en sobrepeso, ¿Cuál es la situación antes de la pandemia, Daniela? Porque, bueno, según la encuesta nacional de salud del 2017, se reveló que un 39% de la población en general tenía sobrepeso, un 31% obesidad, que claro, juntando esos 2%, son al menos un 70% de la población que tiene una nutrición por exceso. O sea, 3 de cada 4 chilenos presentan malnutrición por exceso. Y eso es una cifra igual súper grave. O sea, malnutrición por exceso es que estamos pasados de nuestro peso. Estamos pasaditos de nuestro peso. Claro. Claro, sobrepeso, obesidad. Eso es grave, Eso es grave. O sea, son cifras similares a los gringos, Estados Unidos, que nosotros vemos, nos reímos de repente en los videos de YouTube, que vemos a todos los gringos gordos. Y nosotros estamos por ahí igual. Cabe destacar que ese índice era antes de la pandemia, o sea, ahora lo más probable es que haya sido un nivel muy exponencial sobre eso por el confinamiento. O sea, y ahora sobre todo hablando de los niños, 90. puede ser. Sobre todo hablando de los niños, también antes había un alto porcentaje de sobrepeso u obesidad que era más del 50%, entonces igual es preocupante. Y con respecto a la actividad física, tenemos que 7 de cada 10 chilenos ya no realizaban ningún tipo de actividad física, como acto general. Es una situación bastante grave. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa ahora en pandemia? Tú respondiste algo, pero ¿cuál es la situación en pandemia y cuáles son los riesgos? Mencionaron algunos cardiovasculares. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Javiera. Bueno, ahora en la pandemia, de acuerdo a un estudio publicado en enero de este año, el 51% de los chilenos y chilenas que se encuestaron habían dicho subir de peso en esta cuarentena, en este confinamiento, superando el promedio mundial. El promedio mundial estuvo alrededor del 31% de personas que referían haber subido de peso. Y sobre la actividad física, que es lo que habíamos conversado, igual que obviamente donde se está restringiendo la movilidad, no hay desplazamiento igual que antes, el 33% de las personas dice haber disminuido la actividad física que realizaba o no realizar actividad física para nada, superando el promedio mundial que es de un 23%. Como ya dije, esto se entiende por las medidas de confinamiento en las que estamos, que cada comuna está en fases distintas y tenemos restricciones bastante estrechas sobre esto. Por ejemplo, si se está en fase 1 no se puede salir a menos que sea el lavando horario, pero sabemos que igual lavando horario es un poco restrictivo porque si uno tiene que salir a trabajar a las 7 de la mañana, es un poco impensado salir a trotar a las 6 a 7 de la mañana cuando uno ya está en desplazamiento hacia sus trabajos.
Claro, o sea, contando los minutos, hoy terminó el toque de queda, salgo a trotar. O sea, claro, es complicado. Claro. Es complicado, ¿ah? Para una realidad común es bastante complicado en realidad cumplir la banda horaria, incluso para nosotras y nosotros que estamos en la universidad, salir a la hora de la banda horaria sería despertarse bastante temprano antes de ir a clase. Entonces, si bien es una muy buena medida, muy bien pensada, a veces no creemos que no se incluye mucho al grueso de la población. Así es. Bueno, y también el tipo de vivienda en que vivimos. En las poblaciones el promedio de metros cuadrados de vivienda es de 45 metros. Entonces, igual, donde viven, en promedio, en nuestra población viven 5 personas en 45 metros cuadrados. Entonces, igual se hace un poquito complejo, esto. Bueno, son altísimos los índices chilenos, los más altos del mundo. Es una situación compleja. Terminada la pandemia, posiblemente vamos a tener un aumento de patologías. Por eso, vecinos, es tan importante la nutrición. Y hoy, en enfermería comunitaria, ¿cómo bajar de peso? ¿Cómo prevenir esto? ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo bajamos de peso en forma saludable, pero con alimentos al alcance de la mano? Sebastián, ¿qué recomendaciones, qué debemos hacer para bajar de peso con la platita, con bajo presupuesto? ¿Qué podemos hacer para bajar de peso con el presupuesto nuestro? Entiendo. Sí, bueno, don Fernando, lo primero, para que una alimentación nutritiva se ajuste a un bajo presupuesto, me gustaría dejar algunas recomendaciones claras antes. Primero, debemos hacer un plan de compra. ¿Esto qué quiere decir? Que revisemos qué es lo que se tiene en casa y así evitemos comprar alimentos de más. Y también, ojalá prefiramos las ferias libres y recordemos siempre mantener las medidas de prevención. Esto en el contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Estas medidas como son las que siempre se han nombrado, las de uso de mascarilla, distanciamiento social e higiene de manos frecuente. Ya, perfecto. Entonces, vecinos, hacer un plan de compras. ¿Qué es lo que es un plan de compras? ¿Qué es lo que es un plan de compras, Sebastián? Enumerar, tal como dijo Sebastián, los alimentos que vamos a comprar y que no compremos alimentos de más. O sea, si tenemos papas, no vamos a comprar papas para que germinen, ¿no? Lo que ocurre. Exacto. Así es. Sebastián. Sí, también debemos priorizar los productos frescos, ya que al estar en pandemia, como sabemos, es importante comer primero aquellos alimentos que se echan a perder más rápido. Y también recordar que hay alimentos que se pueden congelar, alargando así el periodo de consumo y permitiéndonos entonces abaratar costos. ¿Qué alimentos se pueden congelar? ¿Qué alimentos son recomendables para congelar? Un ejemplo, la típica que yo creo que en muchos hogares lo hacen, la zanahoria, podría ser el pimentón. ¿Ya? Las carnes también se pueden congelar. Las carnes, las legumbres como las habas, que mucha gente la deja congelada en el periodo en donde más se producen. Los porotos verdes, por ejemplo, que ya los vemos en los supermercados congelados. Los porotos verdes, el choclo. Claro. Zapallo también se puede congelar. El zapallo también, exacto. Bueno, también para otra recomendación que también me gustaría dejar claro, que para bajar de peso y también después reducir la morbilidad, que es como los problemas de salud que uno puede tener en el futuro, es reducir el consumo de sal, cuidando de no consumir más de 5 gramos al día. ¿Cuántos son 5 gramos al día? Aproximadamente una cucharadita de té, no más que eso, ojalá menos si es posible. Y respecto al azúcar, ojalá no más de 6 cucharaditas al día. Y además, obviamente, del equilibrado consumo de grasas. Y también evitar, ojalá, un consumo excesivo de estos alimentos que vienen con los típicos sellitos negros que dicen alto en sodio o alto en calorías. Es súper recomendable dejarlo un poquito de lado. Perfecto. Perfecto. El azúcar stevia, este azúcar líquida, que no es azúcar propiamente tal, endulzante, ¿también son recomendables o...? Es recomendable, pero también en su justa medida. Al ser edulcorantes artificiales, no estamos consumiendo algo natural, como sabemos. Pero sí es un muy buen reemplazo para reducir los niveles de azúcar que uno consume normalmente, o si es que tiene como un consumo excesivo de azúcar y no puede dejar el azúcar, es una buena opción a tomar para reducir el consumo directamente de azúcar. Así que también es muy funcional en el término de la reducción de calorías para bajar de peso.
Vecinas y vecinos, estamos en enfermería comunitaria. Hoy, ¿cómo bajar de peso? ¿Cómo bajar de peso en forma saludable, en pandemia y con alimentos al alcance del bolsillo? Javiera, algunas recomendaciones más. Bueno, también debemos, como ya mencioné aparte de los consejos de Sebastián, mantenernos hidratados, consumir idealmente más de 6 vasos de agua al día. Sabemos que es bastante difícil, a todos nos cuesta en realidad, aparte muchas veces por el acceso al agua y otras veces porque en realidad no estamos acostumbrados a consumir tanta agua en el día, pero la idea es mantenerse hidratado y consumir la mayor cantidad de vasos de agua posible, evitar bebidas azucaradas. Sabemos que las bebidas son bastante ricas, pero idealmente evitarlas, quizás dejarla para el fin de semana, no dejar de consumirlas del todo, porque cambiar de un momento a otro el hábito alimenticio es bastante complicado, cambiar de dieta, claro. Es difícil, claro, también, es difícil. ¿Y las también cervezas? evitar el alcohol, también evitar el alcohol, claro, porque aparte de hacernos subir de peso, también incide un poco en otros síntomas que hemos tenido en la pandemia, como por ejemplo, síntomas de salud mental como más depresivos, la ansiedad por el mismo hecho de estar viviendo una pandemia en realidad, y además estar encerrados, estar confinados en las casas. Entonces, evitar las bebidas azucaradas por el tema del peso, el alcohol también, pero también porque puede acentuar algunos síntomas más depresivos. La comida chatarra, los delivery, ¿viste? Son muy ricos. Es muy rico comer comida chatarra. ¿A quién no le gusta comer comida chatarra? Pero no es para nada recomendable, porque en realidad lo que hacen es hacernos subir de peso. Estamos consumiendo en realidad alimentos que no nos van a saciar completamente, que no nos van a dejar satisfechos, y lo que vamos a hacer es estar recurriendo constantemente a seguir comiendo y seguir comiendo. Como dijo Sebastián, idealmente evitar los altos en. Y también lo otro es beneficioso consumir la comida en familia, de ser posible, porque aparte de que genera un ambiente para poder compartir, se pueden crear buenos hábitos alimenticios en los niños, en las niñas, y además ayuda en las mismas relaciones familiares. Así es. Dentro de la comida chatarra, quiero volver un poquito atrás, dentro de la comida chatarra, la comida china, los sushi. Sí, esas comidas se consideran como comida chatarra, en especial las comidas asiáticas por la salsa de soya, porque la salsa de soya es bastante alta en sodio. Además que como tiene arroz, generalmente también son altas en carbohidratos. Perfecto. También tenemos que tener en consideración que la mayoría o gran parte de la población prefieren los sushi que son tempura, que son los fritos. Entonces, lo posible, siempre tenemos que evitar las frituras. Sabemos que son muy ricas. Una bomba de calorías ahí, pues. Exacto. Pero, por ejemplo, si la población en sí, sabemos que esto igual es un cambio paulatino y que tenemos que ir cambiando, o sea, de a poco, lo ideal es que se comparte y se disminuyan las porciones. Por ejemplo, si antes nos comíamos, no sé, 13, 15 piezas de sushi, ahora nos comemos una porción más adecuada, que lo que sería carbohidrato tendría que ser del tamaño de una manito, así, del puño de nuestra mano, no más que eso, que, a ver, serían como unas 4 o 5 piezas de sushi, no más. Perfecto. Bueno, nadie se come eso. No. Un poco difícil, claro, en realidad. Nos entusiasmamos y al final nos terminamos comiendo toda la bandeja. A medida que vayamos avanzando aquí en el programa, vamos a dar algunos consejos para que la población se pueda adaptar realmente a este cambio de la alimentación. Porque sabemos que es difícil. A todos nos va a costar cambiar nuestra dieta, así, la que llevamos acostumbrado toda una vida, de un día para otro. Entonces, por eso queremos ser lo más suaves posible en este cambio. Ya, perfecto. Sebastián, ¿qué alimentos son? Ya vimos lo que no debemos comer, ¿no es cierto? O sea, no, exceso de alcohol, comida chatarra, comida alta en grasas, alta en sodio, toda la comida que tengan sellos. Pero vamos ahora, ¿qué alimentos, Sebastián, son recomendados para lograr una buena alimentación, una alimentación saludable y al alcance del bolsillo? Entiendo, don Fernando. Sí, como mencionamos al principio, es súper recomendable ir a las ferias libres, ya que uno puede encontrar precios más accesibles respecto a varios alimentos que son recomendados para una alimentación saludable.
Entre estos los alimentos nos encontramos como con los que muchas veces nos dicen y uno ya se lo sabe de memoria, la fruta y verdura de mayor durabilidad como ojalá el repollo, brócoli, zanahoria, betarraga, coliflor, que además son altos en fibra, que recordemos que la fibra nos hace tener un tránsito intestinal más rápido, nos hace tener una digestión mucho más óptima para el cuerpo en términos fisiológicos, y también entre otros alimentos que son recomendados para una alimentación saludable, tenemos algunos, bueno, como mencionamos anteriormente, podemos congelar esta fruta y verdura para después descongelarla y hacer jugos, batidos, helados. Uno descongela la zanahoria, el pimentón, y ahí puede hacer un sofrito. Reduce costos y aparte está ocupando alimentos nutritivos y sanos, y se alimenta bien y a un precio bajo. También hay que darle mucho mérito a las legumbres, y uno básicamente puede comer legumbres en guisos, sopas, ensaladas y salsas. Pero también hay que tener muy en cuenta la porción que uno come, porque no es lo mismo comerse un plato gigante de porotos a una porción óptima al cuerpo de uno, que es en lo que va a profundizar mi compañera Susan. Susan, porque claro, cuando vemos algunas dietas, qué sé yo, o algunas recetas, incluso vemos tantas porciones de algo, y al final terminamos igual comiéndonos el tremendo plato. Susan, ¿cómo podemos medir las porciones en la casa? ¿Cómo podemos medir las porciones? Ya, mire, en primer lugar, quiero aclarar que el tamaño de la porción recomendada es la cantidad de alimento que se supone que debemos consumir de una comida, ¿ya? Y esto nos va a servir realmente para tener en consideración la ración proporcional que nosotros necesitamos, o sea, los nutrientes que nosotros realmente necesitamos, y así no se forma esta malnutrición por exceso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del desayuno, podemos comer la mitad de una marraqueta, o podría ser, en el caso de que las familias que tengan cereales por los niños, o quien coma cereal en la mañana, se come un puñado de cereal, no más que un puñado, ¿ya? Y, por ejemplo, si tenemos pan de molde, para la gente que lo tenga, no más de 2 rebanadas de pan de molde. Y eso lo podemos complementar con cecina, pero lo ideal es que sea de pollo o de pavo, y ojalá lo menos procesada posible, pero sabemos que la realidad es diferente para cada uno. Huevos también, pero evitar ojalá también que sea frito. Y, por ejemplo, una buena forma de cocción del huevo es que usted en su sartén lo echa y le pone la tapita y se puede cocer con el vapor. Y va a quedar mira, interesante, ¿eh? Igual que un huevo frito, pero sin aceite. Súper bueno. Sin aceite. Exacto. Y un yogur, por ejemplo, si come yogur con cereal, una porción de yogur, un puñado de cereal. Y ojalá eso con un tecito, un café o un jugo, una leche, pero más que eso nada. La ideal es que eso sea en el desayuno. Y por ejemplo, en el caso de ya lo que más nos cuesta a toda la población es la hora del almuerzo. ¿Cómo medimos realmente la porción del almuerzo? En el caso, por ejemplo, de nuestro plato, si es un plato bajo, lo ideal es que sea la mitad contenga frutas y verduras, o sea, las verduras, mejor dicho, las verduras y la hortaliza, que tienen que ser la mitad de ojalá nuestras 2 manos juntas, ¿ves? Se puede visualizar así. Esto debería ser nuestras verduras y hortalizas. En el caso de los carbohidratos, como papas, arroz, fideos, en el caso de eso, la porción recomendada es no más grande que nuestro puño, la mano de nuestro puño. Si nosotros cerramos y hacemos un puño, esa debería ser nuestra porción recomendada. Y si tenemos acceso a proteínas como pollo, carne, etcétera, lo ideal es que no sea más grande que la palma de nuestra mano. Ah, perfecto. ¿Ves? Y así vamos a ver la cantidad que necesitamos para cada uno. Es brusco el cambio, ¿ah? Es brusco el cambio, porque acostumbrado a comernos 1 o 2 pancitos, marraqueta al desayuno, a empezar a comer 2 torrejas de pan de molde y ojalá sin miga. Es brusco el cambio, Susan. Sí, pero por eso mismo sabemos que esto es un cambio paulatino. Y, por ejemplo, la gente cree que el bajar de peso significa comer menos, pero es al contrario.
nosotros deberíamos comer 5 comidas al día. Deberíamos comer un desayuno, una colación, el almuerzo, la once y la cena. Entonces, con esas 5 comidas nosotros deberíamos tener para el día. Además, debería haber un lapsus de por lo menos 3 horas entre cada comida, para que así nuestro metabolismo esté funcionando constantemente y así no tengamos después a largo plazo un efecto rebote, que es lo que suelen tener estas dietas muchas veces muy restrictivas, en el que no se come nada y después se baja de peso, obviamente porque hay una falta calórica, pero después se sube el doble. Entonces, sí, pues bajamos 5 kilos y después nos desquitamos y subimos 15. Eso ocurre. Exacto. Entonces, esta es una forma realmente saludable de bajar de peso, porque estamos comiendo 5 comidas y además en las porciones correctas. Porque, continuando, lo ideal es que, por ejemplo, si hablé de un desayuno, después necesitamos una colación. Y la colación puede ser un yogur, una fruta o una verdura, así una ensalada, por ejemplo. Y esa es una colación que podemos tener. Por ejemplo, si nos levantamos a las 7 de la mañana y tomamos desayuno a las 7, a las 11 podemos tomarnos una colación, una fruta, una manzana del tamaño de nuestra mano siempre. Nuestra mano es nuestro mejor amigo en la medición de nuestras porciones, ¿ya? Y después, a la 1, 2 de la tarde, almorzamos. Como ya les dije, la mitad tiene que ser siempre verduras, un cuarto carbohidratos y otro cuarto proteínas. Después, como a las 4 de la tarde, podemos tomar una once, que también puede ser un yogur más un cereal y un tecito, un café o una fruta nuevamente. Y ya la cena en la noche, como a las 7, 8 de la tarde, no pasar ojalá de las 9 de la noche, comer ahí la mitad de nuestro almuerzo. No más que eso. Esa es la porción recomendada. Y con eso completamos las 5 comidas que teníamos que haber comido en el día y después ya no más. Si en la noche nos entra el hambre y queremos comer algo, lo ideal, o sea, usted si puede acceder a las jaleitas, prepararse una jalea de estas que venden en porción familiar y se puede servir una porción, porque sabemos que esto es paulatino y eso no tiene tantas calorías y le va a ayudar también. Claro, para este proceso de transición, ¿no? O sea, hay varios conceptos que es un programa de alimentación complementaria. Carmen, ¿qué es lo que es un programa de alimentación complementaria? Bien, buenos días vecinos. Programa de alimentación alimentaria es producto de gobierno, de estrategia de gobierno y del Ministerio de Salud para las poblaciones. Y en este caso son 2 programas distintos, pero que se entregan a los CEFAM. El primer programa es para los recién nacidos hasta niños menores de 6 años y que le entrega la típica leche, la purita de cereal, la purita, y que estos son muy buenos porque le entrega las calorías, nutrientes y minerales que necesitan los niños mientras crecen. El segundo programa es la alimentación complementaria del adulto mayor, o como se conoce como EPACAM. Y estos son alimentos que están fortificados, especiales para esta etapa de vida, como que son entrega vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmune, muy importante para esta época, y las funciones cognitivas como son la memoria a corto y largo plazo. Y también, vecina, este alimento también te entrega y te sube el ánimo. Así es, pero hay muchos adultos mayores que no les gustan los alimentos, ¿ah? Sí, muchas veces. Algunos los venden, ¿ah? A mí me encantan, sí, me encantan. Sí, muchas veces lo venden o no les gusta, es porque, claro, a veces comer todos los días una crema no es rico. Entonces, por eso hay muchas instituciones que crearon recetarios. Y el recetario es muy bueno porque te enseña a hacer hamburguesa de lenteja, galleta de arveja, croquetas. ¡Qué rico! Sí,
Sí, y con ingredientes de la crema de años dorados o la bebida láctea. Entonces nosotros le vamos a entregar una rica receta. Ya, una receta, ya. Vamos a ver un ejemplo, vecino. Vecinos, estamos en enfermería comunitaria. Con la pandemia hemos subido todos de peso. Y el programa de hoy, cómo bajar de peso en forma saludable y con alimentos al alcance del bolsillo. ¿Y qué recetas, Carmen, con respecto a estas cremitas años dorados que entregan los CEFAM a los adultos mayores? Bueno, mi compañera Almendra lo va a decir. Almendra. Ella va a indicar la Almendra, vamos a ver, interesante vecinos, tomen nota. Recetas, un ejemplo, porque se pueden hacer hasta galletitas. Un ejemplo de receta, Almendra. Sí, aquí tenemos un ejemplo que nosotros encontramos que fue bastante bueno, porque utilizamos el jurel, que es un producto que se puede encontrar barato en los supermercados, también se puede encontrar en las ferias, también se puede encontrar en los negocios de barrio. Son las croquetas doradas de jurel, que se utilizará una taza de crema de verduras de años dorados, que se entrega a las personas mayores, una cucharada de cilantro, media cebolla picada, 2 huevos y un tarro de jurel. Estamos viendo la receta en la pantalla, estamos viendo, así que vecinos tomen nota. Entonces es bastante fácil la preparación. Ya, una taza, entonces los ingredientes, vamos a repetir los ingredientes. Una taza de crema de verdura de años dorados, una cucharada de cilantro, media cebolla picada, 2 huevos, un tarro de jurel. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo preparamos la las preparación? croquetas doradas? Es bastante simple. En un recipiente se deben batir los huevos, como uno normalmente lo haría cuando realiza croquetas. En otro recipiente se mezcla el jurel desmenuzado, el cilantro, las cebollas y la crema de años dorados. Después se incorpora esta mezcla que hicimos con la crema, los huevos, que ya están batidos, se les da la forma y se les hornean por 20 minutos. Por 20 minutos. Así que, o sea, primero batir los huevos en un recipiente, en otro recipiente mezclar el jurel desmenuzado, el cilantro, la cebolla y la crema años dorados. Se incorpora esta mezcla a los huevos ya batidos. O sea, esta mezcla, el huevo, y por último damos forma con las manitos, de limpia las croquetas, y nos vamos al horno por 20 minutos. ¿Qué otras recetas, Javiera, pero sin la crema años dorados? ¿Qué otras recetas puede haber? Tenemos otra receta igual que se puede hacer con jurel o se puede hacer con atún. Siempre preferir, se puede comprar atún al agua. Y tenemos la receta de la tortilla de atún o en su defecto jurel. Los ingredientes son un tarro de atún o un tarro de jurel, 2 huevos, sal y aceite. Y la preparación es la siguiente. Se separan las claras de las yemas y se baten las claras durante 2 minutos. Después se incorporan las yemas en el mismo bol y la sal a gusto, según las recomendaciones que nos dio nuestro amigo Sebastián, no superar la cucharadita diaria, así que realmente una pizca de sal y seguimos batiendo. A esta mezcla le incorporamos luego el atún al agua o en este caso el jurel, bueno, ahí de la preferencia que tenga cada persona. Algunas personas, por ejemplo, separan como espinazo que trae y usan solo la parte desmenuzada, otras personas lo usan entero, ahí de acuerdo a la preferencia, se agrega el atún o el jurel y se mezcla con los huevos. Después esta mezcla la ponemos en el sartén con una pizquita de aceite, esperamos 5 minutos por un lado, ayudados de un plato, podemos girarla y la ponemos por el otro lado 5 minutos más. Y luego, ya que esté lista nuestra tortilla, la servimos y bueno, con algún acompañamiento a gusto, idealmente con las recomendaciones de tomate, que nos entregó la Susi. Lechuguita, Claro, una ensalada, puede ser ahí como mencionó Susan, con carbohidratos, con la porción de carbohidratos, podría ser un poco de arroz también. Así es, oye, rico, ahí no vamos a pasar al hambre. ¿Qué más? No vamos a pasar hambre. ¿Qué más podemos hacer para bajar de peso, Almendra? Ya vimos la alimentación. ¿Qué más podemos hacer para bajar de peso? Es importante saber que para poder bajar de peso no es solamente un cambio en la alimentación, lo cual es muy importante cambiar la alimentación, pero también se necesita complementar con la realización de ejercicio. En este sentido es necesario que se busquen herramientas que a ustedes como personas les permitan realizar ejercicios en su casa con elementos que tengan al alcance de la mano.
que están adaptados a lo que ustedes tengan. Se pueden hacer ejercicios con una silla, se pueden hacer ejercicios, por ejemplo, que se necesite peso con kilos de arroz, kilos de azúcar, ese tipo de cosas. O sea, en vez de pesa, estamos levantando 1 kilito de arroz, 1 kilito de azúcar en cada mano y podemos hacer ejercicio, ¿eh? Bueno, ahí vamos a dejar en pantalla, vecinos, recomendaciones de ejercicios de las páginas oficiales para que ustedes puedan hacer ejercicios en casa. Almendra. Sí, por ejemplo, en la página de Elige Vivir Sano se pueden encontrar diversos videos de actividad física, como videos de zumba, ejercicios especializados a las personas mayores también, que es muy importante que se sigan moviendo en esta etapa. También se pueden encontrar videos de yoga tanto para niños como para adultos, porque también es importante que los niños desde pequeños se acostumbren a realizar algún tipo de actividad física. Y de ser posible que se en algunas poblaciones, en algunas partes de la comuna, no va a ser posible, pero si es que lo pueden hacer, usar la franja horaria del Elige Vivir Sano, que es desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana los días de semana, y fines de semana y festivos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Si es que no la pueden usar, también es recomendable de si van a salir a comprar, siempre salir caminando, si es que lo pueden hacer, si es que el supermercado o la feria se encuentra cerca, salir caminando, porque es bastante recomendable que si no pueden realizar ejercicios como tal, que puedan caminar al menos unas 2 veces por semana por media hora, que son los permisos que se pueden obtener. Bueno, también podemos hacer ejercicios dentro de la casa, ¿eh? Es más complicado que los adultos mayores salgan, pero también pueden hacer ejercicios. Ahí están apareciendo en pantalla las redes sociales donde pueden encontrar los videos y todas estas recomendaciones. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muy interesante el programa. Va a quedar también en las redes sociales. Bueno, también pueden encontrar información ustedes en las redes sociales de Salud Quilicura, el Ministerio. Bueno, muchísimas gracias por el programa de hoy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Enfermería comunitaria, hoy con cómo bajar de peso en forma saludable. Hemos visto algunas recetas y algunas otras recomendaciones. Pero, vecinos, llamar a la responsabilidad en esta pandemia y a seguir las recomendaciones de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago. Las últimas palabras para que ustedes se despidan de nuestros vecinos. Sí, la última palabra es que vecinos, vecinas, es importante mantener una alimentación saludable, no solamente para bajar de peso, sino también para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes y hipertensión. Y recordemos que solamente tenemos un cuerpo y nosotros somos los únicos responsables de cuidarlo y que siempre será mejor prevenir antes que curar una enfermedad. Prevenir antes que curar. Una información, una recomendación que hay que tomar con responsabilidad, vecinos. A cuidarnos. Daniela. Bueno, y finalmente agradecerle a usted también, don Fernando, por la oportunidad de compartir a ustedes sobre el cómo bajar de peso de forma saludable en este tiempo tan complicado que es la pandemia. Y bueno, yo voy a hacer, te confieso que yo voy a hacer, bueno, los vecinos que me conocen saben que mi gordura no es hormonal, así que voy a seguir responsablemente todas las indicaciones que ustedes me han entregado y que nos han entregado a todos los vecinos. Daniela. Claro, sí, lo ideal es seguir estas indicaciones que lo hicimos más que nada por un tema de tener como más conciencia sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y prevenir antes que curar, como decía Carmen. Y finalmente agradecerle a nuestras profesoras que han estado detrás de nosotras también ayudando y apoyando, profesora Ángela Luna, Elizabeth Monge y a nuestra guía Alicia Estuardo. Y finalmente a ustedes, muchas gracias televidentes vecinos que nos han dado la oportunidad de exponer nuestra educación. Vecinas y vecinos, este ha sido un nuevo capítulo del programa Enfermería Comunitaria. No se pierda el próximo capítulo y recuerden, envíen sus preguntas, sus consultas a las redes sociales de Quilicura TV. Nos vemos en un próximo programa.
Protege a tu familia del coronavirus siguiendo algunos consejos. Lava frecuentemente tus manos y también la de tus hijos. Al toser, cubre tu boca con la parte interna del brazo. No te toques la cara, la nariz y los ojos. Mantén una distancia física de a lo menos 1 metro con las demás personas. Siempre usa mascarilla. No salgas si no es necesario. Quédate en casa. Siendo responsables, evitamos el contagio y protegemos a nuestra familia. Es un mensaje de Quilicura Televisión, Canal 6 Comunitario. Pa' mi gente. Ay, pero qué alegría me da caminar por mi barrio y un nuevo día volver a soñar, ver el rostro de mi gente, sus ojos esperanzados de que los nuevos aires pronto soplarán, sentir su fuerza para combatir la ignorancia con que el Estado nos intenta maestrar, para volver nuestra mirada hacia la felicidad de un mensaje más sano, mensaje de libertad. Ay, pero qué alegría me da compartir con mis amigos sin tener que aparentar, sentirnos como hermanos, como latinoamericanos, luchando por nuestras raíces, por nuestra clase social, andar bien unidos, solo así venceremos a la ilusión del estatus social, rescatar nuestra sonrisa del oscuro callejón, de la desesperanza y de la marginación. Mi hermano, por el cielo y el mar, buscaré la señal para llenar de alegría y felicidad el rostro, la mirada de mi